Bueno, muchas gracias a todos por acudir a esta primera conferencia del ciclo de Historia de la Óptica. Esperamos que os guste. Bueno, primero presentarnos. Somos un grupo de personas ligadas a la Sociedad Española de Óptica, el grupo de Historia de la Óptica de la Sociedad Española de Óptica, que nos constituimos como tal hace ya un tiempo. Y nuestra misión es tratar de fomentar el conocimiento de la historia de la óptica, porque consideramos que es parte de la cultura, de la historia de la ciencia es parte de la cultura, y la historia de la óptica en particular es parte del conocimiento de la óptica. Tenemos una lista de distribución en la cual intercambiamos noticias, pareceres, incluso debates. Os invitamos ya desde aquí, a los que no la conozcáis, que os podríais suscribir simplemente mandando un correo electrónico al moderador, que bueno, soy yo mismo, sergio.barbero@csic.es. Y los que quisieseis participar, es una lista abierta. Una vez suscritos, pues cualquiera podéis escribir y recibir los mensajes, ¿no? La idea del ciclo surgió hace ya unos meses. Teníamos pensado que un ciclo sobre historia de la óptica, no entendido como la óptica como algo meramente científico, sino como un campo del saber que tiene interesantes intersecciones con la filosofía, con el arte, y pensamos que podría ser bonito crear este ciclo en el cual buscásemos sinergias de conocimientos entre todas estas áreas de la cultura, ¿no? Así que el ciclo que iniciamos ya hoy hablarán historiadores, artistas, científicos, gente, como veis, muy variada. Y quién, sino una persona muy adecuada para iniciar este ciclo, pues va a ser Celia Cuenca. Celia Cuenca es graduada en Humanidades por la Universidad de Pompeu Fabra y tiene un máster en Investigación e Historia del Arte por la Universidad de París. Y nos va a hablar de Francisco Dalmau y los ópticos de la Barcelona del siglo XIX, teniendo en cuenta un poco la importancia de la óptica en aquella época en relación con los espectáculos y la sociedad barcelonesa. Y sin más, para no quitar más tiempo a Celia, pues le paso la palabra. Vale, muchísimas gracias. En primer lugar, voy a cargar la conferencia. Un segundito. Aquí está. Vale, se ve bien, se escucha bien también, imagino. Cualquier cosa me interrumpís si me dejáis escuchar cualquier cosa. Y bueno, como decía, agradeceros esta invitación para poder compartir esta investigación con vosotros y bueno, solo deciros, para poneros en contexto, que mi andadura con Francisco Dalmau pues retrae estos años del máster en París, con el que me crucé con este óptico del siglo XIX que no conocía, a raíz de la investigación que estaba llevando a cabo sobre la cultura visual del periodo. Entonces, yo soy humanista, luego me he especializado en historia del arte y, por lo tanto, pues mi relación con la óptica es un poco más tangencial a raíz de esta figura de Francisco Dalmau, que a mí me interesaba especialmente para ver qué era que se hacía en Barcelona en ese momento en relación a los espectáculos visuales, que luego detallaremos y veremos más adelante a qué me refiero con esto. Entonces, durante esta ponencia os voy a presentar su figura, un poco su trayectoria profesional y la importancia que tuvo en la Barcelona del momento y cómo se está tratando de dar un poco de difusión y recuperarlo, para después ver esta otra segunda parte, ¿no? Este oficio entre la ciencia y el espectáculo. Veremos esta segunda parte dedicada al espectáculo y que es todo este mundo de los espectáculos ópticos a los que dedico más concretamente mi doctorado en la actualidad. Vale. Pues empezamos con Francisco Dalmau, Francesc Dalmau. He dejado los títulos generales en castellano, pero habrá algunas cositas en catalán, pero va a ser todo en castellano. Pues este personaje que tenemos aquí
del que no ha sido fácil encontrar fotografías, es la única que conozco. Y fue un óptico que nació en Manresa y llegó a Barcelona más o menos cuando tenía un poco antes de los 30 años. En un primer momento, las investigaciones que ya se han llevado a cabo sobre él, sobre todo por parte de los doctores Jesús Sánchez Miñana y Guillermo Lusa Monforte, descubrieron que él tenía un oficio de músico, en primer lugar, algo realmente sorprendente, y que se introduce, no se sabe exactamente con quién, se sospecha que con otro óptico que se llamaba Felipe Maglia, que era de origen italiano, en el ramo de la óptica en estos años 30 de la Barcelona del siglo XIX. Entonces, abre su primera tienda, aquí tenéis un fragmento de mapa que para orientaros la vía principal, la que es más grande, son las Ramblas. Entonces, estamos en esta Barcelona, para poneros en contexto, aún amurallada. Las murallas no se derriban hasta mitades del siglo XIX, entonces es una Barcelona muy chiquitina que cuando están creciendo las grandes capitales, París, Madrid, ella aún está dentro de sus murallas tratando de expandirse interiormente como puede. Entonces, Dalmau abre una primera tienda de óptica en la calle de la Ciudad, una calle chiquitina, realmente, cerca de lo que es ahora la plaza del Ayuntamiento, y que a pesar de ser nuevo en la rama de la óptica, va a tener una creciente popularidad. En una parte por la calidad de los productos que vende y por otra parte por los espectáculos que veremos en este segundo momento. Esta progresiva popularidad, después de estos casi 10 años establecidos en la calle de la Ciudad, van a permitirle trasladarse a un segundo punto, a la calle Ferran, Fernando VII, que ya es una calle que en ese momento es donde se están trasladando los negocios de lujo, perfumerías, las tiendas como más preciadas de la ciudad, ¿no? Insisto, en este momento en que aún no existe lo que sería Passeig de Gràcia, por ejemplo, una de las calles hoy en día que sería equivalente a lo que en el siglo XIX era este trocito de la calle Ferran que unía el ayuntamiento con las Ramblas, ¿no? Y entonces eso nos indica ya esta progresiva escalada social que se culminará con el traslado definitivo en la Rambla, en una Rambla que no es nada menos, o sea, no en cualquier sitio de la Rambla, sino justo delante del Liceo, que lo veis aquí delante del punto número 3. Entonces, es un lugar, el Liceo se acaba de construir en el año 1848, se acaba de abrir al público como el gran teatro burgués de la ciudad, y abrir una tienda justo delante te permite ganar una visibilidad realmente muy importante y que a nosotros como historiadores nos permite saber también qué es lo que veía el público del momento, porque pasar por ahí significaba estar al día de todas las novedades que ocurrían en Barcelona. Entonces tenemos realmente esta progresión, este cambio de locales que marca esta progresión y ascenso y popularidad de la tienda de Dalmau. Aquí vemos, por ejemplo, una de sus fachadas que se puede encontrar en el Diario de Barcelona, en uno de los anuncios que publicaba, y que nos permite también, a raíz de esta ilustración, conocer a qué se dedicaba exactamente, ¿no? Vemos un poco de todo. Instrumentos de óptica y de matemáticas, aquí los recuadritos de arriba. Instrumentos de ciencias y artes, a precio fijo, por menor y por mayor. Y en el escaparate, los instrumentos que hay dibujados, pues podemos ver ya pues, las gafas típicas de una tienda de óptica, algunos anteojos y otros instrumentos en el centro que no acabamos de identificar, telescopios, ya una pequeña linterna mágica, que luego veremos lo que es, y lo que parecen algunos grabados y estampas también relacionadas con el mundo de los espectáculos ópticos, ¿no? Entonces tenemos esta congregación ya en este inicio de objetos de ciencias y artes de algún modo, que en ese momento no eran mundos tan dispares, tan separados. Aquí en las fechas, en la Rambla del Centro, os he puesto 1852, que es cuando él se traslada. La fecha final es la de su muerte. No sé exactamente, no he podido averiguar hasta qué fecha exactamente está la tienda abierta en la Rambla, porque sabemos que continúa, como luego veremos con su hijo,
pero no sé exactamente qué año, así que este año es simplemente indicatorio de la trayectoria de Dalmau, no de la vida de la tienda. Pero, ¿qué pasa con esta Rambla del Centro? Que también es muy interesante. Es que Dalmau no era el único óptico que operaba en la ciudad y poco a poco se fueron confluyendo todos en este triangulito, ¿no? En este matriz que queda formado entre las tiendas de los distintos ópticos. Será importante a nivel de competidor, presencia en la ciudad, el nombre de Lluís Currons, otro óptico. Aquí vemos, por ejemplo, una tarjeta publicitaria de la colección Mutlló, de Xavier Mutlló, que nos ha cedido imágenes para los distintos libros y a quien aprovecho para agradecer también por aquí. Y vemos también es una imagen posterior, no se puede comparar a la que os acabo de mostrar, como veis es mucho más detallada, pero también nos muestra este conjunto de saberes entre ciencias y artes, y aquí arriba un poco como que parece en relieve se lee panorama, que luego veremos también a qué nos referimos con esto, y en definitiva vemos algunos estereoscopos, también muchas más gafas, bueno, todo un conjunto de instrumentos, ya cámaras fotográficas aquí también arriba. Repito, es posterior esta ilustración y por ello el abanico y la calidad de la imagen es también superior. Pero para que podáis confrontar de algún modo una fachada con la otra, que es lo que acabarían viendo los barceloneses de esa Barcelona de mediados del siglo XIX. Lluís Currons se traslada exactamente delante de la tienda de Dalmau en el año 1854. Entonces vemos que Dalmau se instala en el 52 y 2 años más tarde llega Currons. Y eso será una dinámica que va a mantenerse de algún modo entre ambos ópticos, que es que vamos a ver que cuando Dalmau presenta alguna novedad, a los meses, al año, a los 2 años, Lluís Currons la recoge, muchas veces con un precio más bajo, y la populariza también en su tienda. Y luego otros ópticos se llamaban Taylor & Love, por supuesto hay otros, pero aquí alrededor de la Rambla estaban estos. Taylor & Love creo que estaban desde 1841, pero ahora no lo recuerdo exactamente. En todo caso, no presentaron tantos espectáculos o no fue una disciplina importante en su tienda y por eso tampoco los he estudiado tanto, pero quiero nombrarlos para que veáis, digamos, la confluencia de tiendas en este momento y en este lugar de Barcelona. Aquí otros ejemplos de la colección Mutlló para que veáis, es que conservaba esta funda preciosa con las gafas de Currons y os he puesto también un anuncio que además, para que os hagáis a la idea, muchas veces los anuncios de Dalmau y de Currons estaban página a página, ¿no? La competencia era realmente no solo en la calle con sus fachadas cara a cara, sino también en las páginas del Diario de Barcelona, pues cuando vemos un anuncio de uno siempre va a haber o en la página posterior o anterior o al lado pues el anuncio de otro, ¿no? Siempre estaban ahí compitiendo por el favor de los barceloneses del momento. Y simplemente pues aquí es cuando está anunciando este traslado próximo a la tienda de la Rambla que acabamos de ver. Y aquí pues para que podáis ver, en cambio, un anuncio de Dalmau, que es un poco el protagonista, que os lo quiero leer, que es así. Nos muestra un poco la dinámica de introducción de distintos aparatos, nuevas gafas y cómo lo vendían al público en ese momento. En este caso, anteojos bifocales, o sea, de doble visión, para ver de cerca y de lejos, o a la distancia que más convenga para la vista corta y cansada. Me parece bastante actual. Estos anteojos, que 3 años atrás fueron anunciados al público de esta capital por el señor Dalmau, han sido desde entonces notablemente perfeccionados por él mismo, hasta el punto de poder satisfacer cumplidamente el objeto de su invención con toda comodidad y economía de la visión. Fabricados especialmente para la vista de cada individuo, nada dejan que desear. Sin estas condiciones esenciales, indispensables en esta clase de anteojos, son inútiles e incompletos cuantos surtidos puedan anunciarse de procedencia extranjera. ¿No? Vemos esta competencia que se establece con los anteojos que surtían al país, ¿no? Y que venían desde fuera y cómo se trata de reafirmar como un producto nacional. Esto es más evidente en otro tipo de anuncios, pero bueno, aquí hay unas pinceladas. Y también lo que pasará más adelante es que estos anteojos que, digamos, vienen a superar los de otros años, pues los anteriores hacen una rebaja de
del precio general, ¿no? Y siempre iba introduciendo, digamos, poco a poco novedades para sacar fuera distintos stocks. Y aquí os he puesto un cartel de un panel. Es bastante grande, está aquí solo, pero os lo tenéis que imaginar realmente grande, que se conserva en la Fundació Rocamora de Barcelona y que también tienen otros muy, muy interesantes en este sentido que no sabemos o no se sabe de dónde proceden exactamente, pero no quería dejar de mostrároslo. Y siguiendo con el desarrollo de esta trayectoria de Dalmau, una vez se instala en esta rambla delante del liceo, en esta mitad de años 50, en 1855 anuncia que se asocia con Rosselló, con el físico, es un joven físico de la ciudad que se acaba de formar y que tenía mucho interés por la luz eléctrica, por las nuevas invenciones para probar, ¿no?, todos estos inventos que el siglo XIX iba proponiendo, que iban a cambiar de modo fundamental la vida cotidiana de ese momento. Pues bien, esta asociación con Rosselló va a dar realmente frutos importantes para Dalmau a nivel del proyecto de tienda que él plantea. En primer lugar, introducen toda una serie de objetos físicos, mecánicos, como digo, este interés por el desarrollo de la luz eléctrica, empieza a participar en él. Más adelante, por ejemplo, Dalmau ayudará a uno de los fotógrafos de la ciudad a sacar algunas de las primeras fotografías con iluminación eléctrica y ya a finales de siglo su hijo, junto con Pau Eduard, otro de los fotógrafos de más renombre de la ciudad, conseguirá también unos muy buenos resultados que le permitirán nombrar sus fotografías como fotografías de noche, ¿no?, gracias a esta potencia de la luz eléctrica ya en el final del siglo. Pero bueno, en este momento, la entrada de Rosselló en el negocio, que no duró mucho, fueron unos 4 años más o menos, hasta el 59 de asociación, permitió, ¿no?, que entraran en la tienda todo este tipo de objetos que luego serían realmente importantes para el desarrollo posterior de lo que fue la firma Dalmau. Y aquí os he puesto también otro ejemplo bueno, para que veáis un poco la repercusión participaban en distintas ferias internacionales, participaron en la Exposición Universal de París y recogieron distintas medallas, ¿no? Aquí vemos de Napoleón III, por ejemplo, que bueno, no dejaron de anunciar como para mostrar esta fama, este renombre que buscaban no solo dentro de las fronteras. Y un poco para que veáis el tono de sus escritos, este anuncio que anuncian una reforma del gabinete que veremos en su tiempo, pero que dice: convencidos los señores Dalmau y Rosselló de la utilidad y conveniencia del establecimiento, y conveniencia de establecer en esta capital un gabinete de esta clase, que sirviendo de distracción y recreo para el público, sea al propio tiempo instructivo para los que se dedican al cultivo de las artes y ciencias, a cuyo fin no perdonarán medio para presentar todo cuanto de nuevo, ingenioso y notable pueda contribuir al desarrollo de la industria en combinación con la física y la maquinaria, pondrán de manifiesto los siguientes objetos. Bueno, eso lo veremos más adelante, pero en todo caso quedaros con esta idea de que abren espacios singulares en su tienda para llevar las novedades al gran público, todo eso que se estaba inventando y que de algún modo aún no era accesible, sino en este tipo de espacios o de tiendas. Y, como decía, la asociación con Rosselló se cerró más o menos en 1859 y ya a inicios de los 70, no sabemos exactamente qué año, bueno, finales de 60, inicios de los 70, Dalmau busca otro socio y no encontrará uno mejor que su hijo primogénito, Tomàs Dalmau. Reforma, que os he puesto para que veáis esta entrada del hijo, un diseño de reforma de esta fachada que se enseñaba antes en la Rambla y no como estas finas se adecuan a las líneas, se adecúan a los nuevos tiempos, este número 9 de la Rambla del Centro, que se conserva en el Archivo Municipal Contemporáneo de Barcelona. Y con su hijo Dalmau fue ya cuando llevaron a cabo toda esta serie de introducción de las grandes novedades del siglo, por lo que son conocidos los Dalmau en la historia de la ciencia y la técnica.
En primer lugar y especialmente por una comisión de la Escuela Industrial de Barcelona, los encargaron que fueran a conocer y introducir la Dínamo de Gram, que se acaba de presentar en la Exposición Universal, y fueron realmente los que consiguieron importarla a España, ¿no? Y se convirtió, hasta el punto de que se convirtió en imagen, como veis aquí, de su tienda, de sus anuncios. Este es un anuncio que publicaron en El Globo para anunciar su apertura de la tienda en Madrid, ¿no? Y lo que hacen ya son ópticos, siguen siendo ópticos, pero no usan esos instrumentos que hemos visto antes, característicos, pues las gafas, como nos podríamos imaginar, sino que desarrollan toda esta vertiente industrial para presentarse, ¿no?, como portadores de esta modernidad que está cambiando los tiempos en el momento. También aquí veis esta es la contraportada de uno de sus catálogos. Otro de los instrumentos que más cambiarían este fin de siglo, último tercio del siglo XIX, que introdujeron los Dalmau, fue el fonógrafo. Aquí veis un fragmento de una sesión fonográfica, lo podéis leer en la banderola, digamos, que está en la misma imagen. Pone sesión fonográfica celebrada en el Ateneo Libre de Cataluña. En un lado, Edison, inventor, New York, inventor, y en otro, Dalmau, primer importador en España, ¿no? Realmente remarcando esta asociación y esta importancia que se daba. Esta sesión fonográfica lo que quería era realmente presentar el instrumento al público, ¿no? Debemos ponernos un poco en el contexto de lo que suponía grabar y reproducir por primera vez la voz en este sentido. Se realizaron toda una serie de actos. Tomàs Dalmau, el hijo de Dalmau, que es el que tenéis en la imagen, realizó las explicaciones técnicas y más adelante se desarrolló una especie de pequeño espectáculo, se grabaron canciones, operetas, diferentes partes o poesías en diferentes lenguas, catalán, castellano, gallego desde el Estado y alemán, creo, francés también, español, por supuesto. Y bueno, está todo explicado en los diarios del momento como una gran fiesta que celebraba esta modernidad. Aquí tenéis el desarrollo completo de esto que os comentaba cuando se grabaron diferentes canciones y con instrumentos. Se dieron las gracias también a Edison por el invento y a Dalmau por poder importarlo. Y el tercer gran invento del que serán introductores e importadores en España y fabricantes, tienen el permiso de introducción y fabricación en España, es el teléfono de Graham Bell. Aquí os he puesto además un estudio que desarrolla Sánchez Miñana, Antoni Rocarossell, bueno, que lo podéis buscar, y es una pequeña publicación que relata la historia de este teléfono en particular, que se conserva en la Escuela Industrial de Barcelona. Pero en todo caso, para que veáis la conexión que había en ese momento con los Dalmau y la Escuela Industrial, todo esto lo han estudiado muy bien desde ahí, y que muestra también, ¿no?, hasta tal punto que es que desde Dalmau desde Barcelona y Narcís Xifra, que era uno de sus colaboradores principales, desde Girona, realizaron la primera llamada telefónica del Estado. Entonces, Dalmau, en ese momento, los Dalmau, ya Dalmau hijo, Dalmau cada vez está más mayor, se convierten en la gran puerta de entrada de las novedades de este último tercio del siglo, ¿no? Desde una pequeña tienda de óptica a importar el teléfono, el fonógrafo, la Dínamo de Gram. Aquí en el catálogo general pues se ve realmente, se conserva en la Reial Academia de Ciencias y Arts de Barcelona, se puede consultar, y es realmente, bueno, significativo de todas las materias que llegaron a tocar en este momento, ¿no? Ya no solo hablamos de, como os decía, de anteojos, estamos hablando también de fotografía, que aquí lo veis, y todo lo que tiene que ver, de óptica y dioramas que veremos después, pero también pues, teléfonos, fonógrafos, incluso timbres eléctricos. Se especializaron también unos años en la colocación de pararrayos, como por ejemplo el del Mercat d'Alborn de Barcelona. Bueno, fueron realmente eclécticos, algo que caracteriza mucho el siglo XIX, sin duda. Y aquí simplemente os he puesto estos documentos de la colección Mutjó también y este otro a nivel
personal que muestran esta evolución, como os decía, de la firma Dalmau, y es que su hijo, Tomás Dalmau, se hizo cargo de la empresa de la ya empresa cuando Dalmau murió. Unos años antes había fundado con el capital familiar y otros socios la Sociedad Eléctrica Española, la primera sociedad nacional eléctrica del país, de la que sería director el hijo de Dalmau durante unos años, pero no fue muy bien la gestión y se dedicó más adelante a ser académico de la Reial Academia de Ciencias de Barcelona. Pero sabemos que hubo otra tienda, ¿no?, que aquí en Ronda Universitat, se llamaba Dalmau y Montero. Esto no lo tengo muy investigado, pero os lo quería presentar igualmente, que no sabemos exactamente en qué año se realiza esta transición y cuánto dura, ¿no?, esta saga Dalmau. Algunos estudios dicen que eso alrededor de la Guerra Civil es cuando se les pierde el rastro. En cualquier caso, os lo quería plantear aquí para que veáis cómo esta evolución y cómo siguen pues habiendo aquí ya todos los instrumentos, las gafas, incluso estereoscopos que veremos después. Pues bien, hemos hecho como este repaso de Dalmau profesional, sus principales etapas, calle Ciudad, calle Ferran y sobre todo muy especialmente en la Rambla, cómo llega a presentarse como el gran introductor de las novedades de la Europa del momento. Esto en la vertiente más que corresponde a esta ciencia. Pero como os decía, a mí Dalmau me ha interesado especialmente por este vínculo con el espectáculo, ¿no?, que puede parecer a priori pues algo a lo que no estamos muy habituados, en el sentido si lo pensamos desde nuestra contemporaneidad, pero que en ese momento, en el siglo XIX, cuando estudiamos las relaciones profesionales, sobre todo los que han estudiado los inicios de la fotografía, pues ven perfectamente cómo pues profesiones aparentemente que no tienen nada que ver, pues un peluquero, no sé, diferentes profesiones, se van a hacer el paso a ser pues los primeros fotógrafos de la ciudad. Aquí en este caso con Dalmau lo que pasa es que une dos tradiciones que luego entendemos perfectamente que se puedan unir por esta calidad de óptico, ¿no?, porque justamente lo que hace es, a partir de un determinado momento, presentar espectáculos ópticos al público, ¿vale? Y ahora os voy a detallar qué es eso de los espectáculos ópticos y qué variantes había en la tienda de Dalmau. Por espectáculos ópticos entendemos espectáculos que usaban de algún modo las cualidades de la luz y también las lentes para producir efectos visuales, intentar imitar alguna reproducción de movimiento, animar la imagen, etc. Por este motivo, muchas veces han sido estudiados como espectáculos precinematográficos y han sido especialmente los historiadores del cine los que se han interesado por ellos. En mi caso particular, prefiero no englobarlos dentro de este paraguas del precine porque parece que presuponemos que van a llevarnos hacia el cine, ¿no? Y entonces estamos olvidando de ver cosas que quizá no están relacionadas con el cine, pero son muy interesantes también para entender esta cultura visual de ese momento. Entonces, por ello, pues prefiero el apelativo de espectáculos ópticos o espectáculos visuales para referirme a este conjunto de diversiones, ¿no? En realidad eran diversiones públicas, podían ser públicas o privadas. Entonces, una de ellas, una de mis favoritas de hecho, son las vistas ópticas, que podían verse a través de diferentes aparatos. Las vistas ópticas, ¿qué eran? En definitiva, eran estampas, aquí tenéis un ejemplo, que a priori, a simple vista, cuando los vemos en archivos hoy, en colecciones, en bibliotecas, no parecen diferenciarse de estampas comunes, de litografías más adelante, grabados, ¿no?, en definitiva. Y lo que sabemos, o sea, lo que las hace especiales es que en ese momento estaban planteadas para ser vistas a través de un instrumento óptico. Es decir, no vale verlas a ojo desnudo, para decirlo de este modo, sino que desde la matriz original de la estampa fue planteada para ser vista junto con un instrumento. Un instrumento que normalmente era un zograscopio, se llama así, os lo he puesto aquí en la imagen, que consistía en una lente de aumento que lo que hacía era potenciar
esta perspectiva, que normalmente es muy característica de este tipo de estampas, para tener esta sensación de inmersión en la escena. Más tenían un espejo para poderlo ver bien, ¿no? Que reflejaba la imagen y por eso se distinguen, porque aquí está muy chiquitín, pero bueno, me tenéis que creer. Muchos de los títulos de arriba estaban inversos para que cuando lo vieras a través del espejo, pues vieras realmente el título real, ¿no? Entonces, por eso también podemos distinguirlas en muchas ocasiones. Y es decir, la mayoría tenían estas perspectivas que invitaban a transportarse de algún modo, a viajar a este punto que se veía. Como ahora podríamos hacer pues, con Google Glasses o con otro tipo de mecanismos inmersivos. Aquí os he puesto una estampa que es realmente muy, muy conocida, que muestra el uso también instructivo, educativo de este tipo de estampas, que al final eran una colección de catálogos, de monumentos. Aquí es San Pedro del Vaticano, que llegaron a conformar pues, esta imaginación visual del siglo XIX, a través de estos diferentes puntos que iban retratando. Aquí os he puesto otros ejemplos ya posteriores del siglo XIX, también, ¿no? Otra perspectiva del Vaticano, cómo se crea esta casi tridimensionalidad o con este arco. Y otro tipo de espectáculo que para visualizar vistas ópticas que se llama cosmorama, que tenéis aquí al lado. El cosmorama no era otra cosa que coger el aparato del cebroscopio que hemos visto y trasladarlo a una estructura cerrada, realmente grande. Esto está pensado para que la lente quede a la altura de los ojos. Entonces se colocaba la estampa detrás de la lente y el público del momento pues iba de una en una, como si fueras viajando realmente a través de los puntos representados, ¿de acuerdo? Entonces era realmente un espectáculo muy popular, volviendo a Dalmau, que introduce en su tienda por primera vez en 1843. Es el primer espectáculo visual, digamos, que requiere este elemento de la óptica para apreciar imágenes en el momento. Y eso contribuyó a esta popularidad de la que hablábamos antes, ¿no? Que le permitió este trasvase a las diferentes tiendas. Con estos espectáculos lo que se hacía era atraer al público que pudiera ver la calidad de sus lentes, la calidad de estas imágenes gracias a los vidrios que él producía y así pues de algún modo hacerse a la idea del catálogo de productos que tenía en la tienda y de su calidad. Os he puesto algunos ejemplos, todo esto se anunciaba en el Diario de Barcelona con diferentes colecciones de vistas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora que están un poco de moda los volcanes, dicen espectáculo óptico en la calle de la ciudad, cuando estaba aún ahí, de 6 a 8 de la noche. A la hermosa colección de vistas de Cosmorama se ha añadido la espantosa erupción del Vesubio, acaecida en el año 1751, la cual corrió la lava el espacio de 44 millas en 8 horas, devastándolo todo a su paso. Asimismo, se han añadido nuevos cuadros de fantasmagoría, que veremos más adelante, agradables y sorprendentes. Otra estampa, por ejemplo, Cosmorama histórico establecido en la calle de la ciudad, fábrica de anteojos de Francisco Dalmau. A la hermosa colección de monumentos históricos, a esta redacción siempre decimonónica, de Roma, se ha añadido la magnífica perspectiva del Capitolio con sus 3 palacios, el del Senado, el de los conservadores y el Museo Capitolino. Entonces, las estampas que os muestro no son para decir que son estas exactamente las que vio el público en el momento, porque eso es muy difícil de saber, pero sí que nos muestran los motivos y realmente son muy repetidas que pudieron ver, ¿no? Esta estampa de esta perspectiva de Roma y la erupción del Vesubio, que fue una de las estampas más populares a lo largo de todo el siglo XIX. Y son puntos de vista que es que no solo enseñaba Dalmau, sino que también pues, se enseñaban en los espectáculos de París, en espectáculos de Venecia, en espectáculos callejeros por un precio menor. Y eso pues, ayuda a saber pues, esta cultura visual realmente que estaban compartiendo todos los espectadores del momento cuando aún no había Google, no había redes, no había Instagram y no había otro modo de compartir imágenes, ¿no? Pero estos puntos de vista sí que sabemos de algún modo que los habían visto todos ellos. Y como os decía, otro tipo de espectáculos que también se podían adquirir en la tienda de Dalmau eran vistas ópticas litografiadas que permitían efectos de luz gracias a poder mover las
aquí se ve, pues esto es un poligrama panóptico, que es una caja óptica, al final es como una estructura más pequeña de la que hemos visto antes, de uso individual, que moviendo las tapas, una por detrás que no se ve en la imagen y esta superior, permitía la entrada de luz de un modo u otro, de manera que la estampa cambiaba. La que tenéis aquí es la misma estampa, solo vista con este efecto día y noche, ¿de acuerdo? También esto es del Museo del Cinema y este poligrama panóptico es de la Col·lecció Queralto. Un segundo tipo de espectáculos que Dalmau introduce en la tienda, de modo paralelo a los de Cosmorama, será la linterna mágica, ¿no? Este segundo tipo de espectáculos ópticos. La linterna mágica, aquí tenéis un ejemplar, se llamaba así en el momento, no era otra cosa que un proyector de imágenes. Aquí lo veis, se necesitaba una sala oscura, una tela clara en la que proyectar tenían imágenes que estaban pintadas en vidrios ópticos en formato miniatura. Entonces, por eso ahora podemos entender mejor, ¿no? Porque los historiadores del cine se han interesado por este tipo de objetos, porque realmente, claro que lo podemos entender como un claro precedente, ¿no? Pero ello no significa que no sean interesantes en sí mismos más allá de lo que derivarían después. Aquí os he puesto algunos de los efectos que realmente lo más interesante es que permitían esta animación de la imagen muy parecida a lo que podrían ser hoy día los GIF actuales, ¿no? Y el repertorio iconográfico estaba basado en estas, digamos, monstruitos, esqueletos que en un primer momento pues tenían la vocación de causar estas sensaciones pues, de terror en los espectadores. Aquí esta es una estampa muy famosa de finales del siglo XVIII que intenta recrear estos espectáculos tal y como se dieron a conocer en París en finales del siglo XVIII por Robertson, que es el que se considera como inventor de este formato. Se llamaba fantasmagoria. Por este catálogo de personajes, como digo, fúnebres. Pero eso, en el momento en que llega ya a mediados del 19, bueno, años 40 del 19 en la tienda de Dalmau, ya es más bien cómico el repertorio, ¿no? Ha dejado de tener este sustrato terrorífico, de algún modo. Y además también con la linterna mágica se podían proyectar paisajes, generar movimiento. Aquí, por ejemplo, vemos la transición de un buque que se incendia o un paisaje que empiezan a caer, aquí no se puede reproducir, pero bueno, os tenéis que imaginar que empiezan a caer copos de nieve o pasa del invierno al verano, ¿no? Se llamaban cuadros disolventes cuando tenían esta función de transformación de la imagen. Y este anuncio que os quiero leer para que os hagáis esta idea de cómo de apreciados eran los espectáculos de Dalmau del momento. Dicen: tuvimos ocasión, hace ya tiempo, de encomiar el establecimiento del señor Dalmau por la perfección con que en él se fabrican los anteojos de toda clase. Pero no menos complacidos nos dejó la ilusión completa de los espectáculos ópticos que allí se ofrecen periódicamente, ¿no? Como veis, anteojos por una parte científica profesional y espectáculos que a la vez permiten vender más anteojos. Las vistas de su cosmorama, el que hemos visto antes, presentan una claridad, una limpieza que habíamos apetecido en vano hasta ahora, y creemos que a ello contribuye, a más del mérito de las láminas y de la diafaneidad de los cristales, algún nuevo método de iluminación. La fantasmagoría, este espectáculo de linterna mágica, presenta objetos y transformaciones sorprendentes. El poliorama, por último, cautiva la atención con sus bellos países. Aquí está hablando de poliorama de estos cuadros disolventes. Más adelante, poliorama significará otra cosa. Pues bien, los cuadros disolventes, por último, cautivan la atención con sus bellos países, con sus animadas escenas y con los cambios atmosféricos y de luz que presentan al natural. Se ve amanecer, se ve el sol, se ve la noche. El señor Dalmau, con sus inventos y con la oportuna atención de los adelantos extranjeros, llevará seguramente el arte óptico en España a su mayor grado de perfección y por ello le tributamos nuestros sinceros elogios, ¿no? Como es este momento de aprecio de la figura de Dalmau. Y un tercer espectáculo que os quería mencionar y que os quería traer es esta fotografía estereoscópica. En los dos casos anteriores, las vistas ópticas nacen en los años 30 del siglo XVIII, es cuando se distribuyen por toda Europa. La linterna mágica también tiene un recorrido de 2 siglos anteriores, o sea, tiene una trayectoria muy larga, es decir, son instrumentos que cuando Dalmau empieza los espectáculos ya existían. En el caso de las fotografías estereoscópicas, no. O sea, se acaba de inventar en este momento y es uno de los primeros elementos que nos da esta idea de Dalmau como introductor de las novedades, como luego haría con el fonógrafo, con el teléfono, etc., ¿no?
La fotografía estereoscópica se inventa en el año, bueno, se presenta en 1851 en la Exposición Universal de Londres. Antes ya había otros intentos se había conseguido pues esta visión en relieve, ¿no? Para los que hayáis escuchado esta palabra por primera vez, estereoscopía simplemente es conseguir esta visión reproduciendo el modo de ver natural. No lo explico muy bien, pero en definitiva, pues es conseguir ver imágenes en relieve como las vemos en el mundo natural. Entonces, antes había las investigaciones de Wheatstone y Brewster es el que desarrolla este prototipo de estereoscopo compacto, que es el que permitirá la difusión real del invento y además con esta vertiente de espectáculo. Dalmau lo que hace es, en el año 53, que realmente han pasado 2 años, pero es muy pronto para el momento, porque aún no se había visto realmente fotografía estereoscópica solo de manera puntual en la ciudad y tampoco a nivel español. Entonces lo que hace es reproducir este instrumento, también sobre todo creo que le da una forma de aparato de columna, que era otro tipo de estereoscopos de mayor tamaño, y lo instala en su tienda, primero uno y luego dos, para que el público de Barcelona pueda apreciar esta sensación de relieve, ¿no? Y además ha introducido juegos de luz también en las estampas, siguiendo esa tendencia de las vistas ópticas con calados y transparencias. Dice, al propio tiempo que por medio de su sencillo mecanismo ha logrado dar a sus bellísimos cuadros la animación del colorido de que carecen los monótonos cuadros sacados con el daguerrotipo, produciendo con ello varios efectos de luz, ¿no? Entonces, no solo era relieve, sino que también era efecto translúcido, y es este tipo de estampas, como las estereoscópicas que conserva la colección Rivero en Málaga, en que si las vemos a simple vista se ven realmente grises, parece que no tengan un poco interés, pero cuando las vemos dentro del estereoscopo y aplicamos luz por detrás, vemos no solo cómo aparece el color, sino a veces figuras que no aparecían en la estampa normal, ¿no? Entonces se recupera, es como en terminología técnica decimos se ha remediado el dispositivo anterior de las vistas ópticas al dispositivo de la fotografía estereoscópica, ¿no? Se han recuperado las características formales más interesantes, color, transparencia, luz, a un nuevo formato que además añade el relieve a las imágenes. Aquí tenéis otros ejemplos. Y entonces, simplemente como dar pinceladas que esta expansión del formato, que realmente llegó a ser un formato mundial, recogió también esta idea de viaje alrededor del mundo de las vistas ópticas, ya expandiéndolo a la clase media que podía tenerlo en sus casas y burguesa. Y todos los anuncios realmente es muy interesante pues ver cómo jugaban sobre este motivo y puedes viajar desde tu casa a cualquier parte del mundo, como ahora podemos hacer pues desde Street View o Google Maps, ¿no? Realmente los motivos o el modo de vender las tecnologías parece a veces que no han cambiado cuando vas a buscar todos estos materiales. Y por último, no como espectáculo óptico, porque en realidad la física recreativa es otra rama, digamos, pero os lo quería presentar porque también fue eso, importante en la tienda de Dalmau, sobre todo a raíz de la asociación con Rosselló que os comentaba. Es cuando crean este gabinete, que no solo será un gabinete óptico, una sala especial de su tienda donde presentaban pues primero el cosmorama que os he enseñado, luego las linternas mágicas, estos espectáculos de fantasmagoría. Pues bien, el gabinete óptico se convierte además en físico-mecánico, donde van a poder ver, además de los estereoscopos, aquí empiezo por la mitad, además de un magnífico poliestereoscopo, lo llamaban así, el único que hasta ahora se ha expuesto en Barcelona, que presenta bellísimos cuadros, etc. El observador puede contemplar además varios pequeños aparatos hidráulicos, mecánicos, eléctricos, entre ellos un telégrafo en estado de funcionar, por el que se forma una completa y exactísima idea de este nuevo sistema de transmisión de comunicaciones. Es decir, como os comentaba, la tienda de Dalmau sirvió como un punto de contacto entre el público del momento y las novedades de este siglo XIX, que lo hemos visto con la fotografía estereoscópica, que fue esta primera introducción en Barcelona, y que tomará cada vez más importancia a raíz de esta introducción de estos nuevos aparatos
hasta el punto que ya el gabinete tenía todos estos apellidos de Gabinete Óptico, Físico, Mecánico, Eléctrico, Magnético, Fotográfico del establecimiento del señor Dalmau en esta rambla enfrente del liceo. Pues bien, este es como un panorámica del recorrido de Dalmau, tanto profesional como de espectáculos. Dalmau falleció en 1886, que le dedican un pequeño opúsculo como el óptico más antiguo de esta capital, porque realmente, aunque, como os comentaba, su formación resta por esclarecer y sabemos que tuvo unos inicios como músico, acabó siendo el óptico más longevo y con trayectoria más destacada de Barcelona, abriendo tiendas en Madrid, comercializando teléfonos también en La Habana, o sea, estableció una red que han estudiado muy bien desde la historia de la ciencia y la técnica. Yo personalmente pues me he interesado más por esta parte de los espectáculos, porque la figura de Dalmau nos permite saber, la ciencia cierta, pues qué tipo de imágenes veía el público del momento y esta importancia de lo visual, de lo óptico, de los juegos de luz, del relieve, para la Barcelona, bueno, no solo la Barcelona, es una cultura visual, como decía, compartida a nivel europeo, del momento y cómo se iba transformando. Entonces, solo mencionar que tuve esta oportunidad de comisariar una exposición en el Museo del Cinema de Girona sobre estos espectáculos que fue haciendo Dalmau y publicamos un pequeño cataloguito, que os lo quería enseñar, que está aquí, y está disponible gratuito en la web del museo, donde explico con más detalle pues, todos estos espectáculos que van entrando en su tienda. Y también pues, tuve la oportunidad de publicar pues, un pequeño libro sobre la figura de Dalmau con el Col·legi d'Òptics i Òptiques Optometristas de Cataluña, a quien también agradezco la oportunidad. Y sin más, pues me quedo como esperando vuestras preguntas, espero que os haya resultado interesante. Si queréis que desarrolle algo más, algún espectáculo, algún mecanismo de cómo funcionaban, pues encantados. Quería presentar estas pinceladas como para que tengáis un panorama visual de justamente de qué es lo que veían los barceloneses del momento, cuáles eran los entretenimientos principales y Dalmau jugó pues, un rol fundamental en ello. Así que bueno, muchas gracias por vuestra atención y quedo aquí. Vale. Creo que dejo de compartir o quizás si hay alguna pregunta o queréis que vaya o vuelva. Vale. Muchas gracias, Celia. Deja la presentación si te parece, por si alguien tiene alguna pregunta. Y bien, abriremos el turno de preguntas. Por favor, si alguien desea preguntarle alguna cosa al conferenciante, que utilice la herramienta de levantar la mano o si lo prefiere, que lo escriba por el chat y le haremos su pregunta. Gracias. Sí, Sergio, adelante, por favor. Ay, no te oigo. Sergio, no te oímos. A ver. Si es que no se oye, pero no está puesto el simbolito de... O sea, está como micro abierto. ¿Ahora? Sí, bueno, Vale. muy flojito. Es que no me había puesto el micrófono abajo. Sí, perdón. Nada, muchas gracias. Muchas gracias por la charla, Celia, muy interesante. Te quería hacer una pregunta que, bueno, igual es un poco complicada, ¿no? Porque es información que es difícil de conseguir, lo sé. Pero no sé si sabes hasta qué punto todos esos instrumentos que vendían Dalmau, bueno, y también los otros, Corrons y demás, hasta qué punto eran de fabricación propia
cuánto importaban, por ejemplo, el tema del vidrio óptico, ¿no? Cuánto, si ellos compraban bloques y los tallaban o hasta dónde se sabe de eso, ¿no? Eso es una pregunta. Luego tengo otra, pero bueno. Sobre esto, la verdad que no te sé decir mucho. Lo que te sé decir es por los anuncios de prensa, que es que realmente ellos remarcaban mucho, sobre todo Dalmau, que era fabricación en su taller. Y cuando explican la estructura de la tienda, sobre todo la de la calle Ferran, que se conserva muy bien las descripciones del momento, tanto en las guías como suyas, como en los anuncios, él relata que son, digamos, 3 partes diferenciadas. Una parte tienda normal, parte del gabinete con los espectáculos y parte de taller donde fabricaba todo. Y aparte tenía otros talleres en la ciudad en diferentes momentos. Precedencias de vidrio y así, pues la verdad que no lo sé. Y esto seguramente si lo han estudiado, lo saben Jesús Sánchez Miñana y Guillermo Lusa Monforte. Yo creo. Currons y Taylor and Love y otros, o sea, justamente las polémicas que tienen a veces en la prensa es sobre eso, pues que Dalmau siempre está, pues, vanagloriándose de que él es producto nacional, que los extranjeros no lo hacen igual, que además tenemos que favorecer la industria de aquí. Como a veces se expande sobre ello en los anuncios. Y la segunda... Sí, muchas gracias. La segunda me ha interesado mucho, la has puesto en una diapositiva, la Asociación Española de Ópticos. Es que yo estoy estudiando un poco, investigando cómo se empezaron a organizar los ópticos a principios del siglo XX. Desconocía que en el siglo XIX ya había una Asociación Española de Ópticos. No sé si puedes dar más información sobre eso. No, esta yo creo que es ya a inicios del 20, es un fragmento que me mandó Xavier Mutlló y de hecho es que el que está arriba es, bueno, es uno de los Dalmau, que no es su hijo no es su hijo mayor, es este Dalmau y Montero, que no conozco mucho, que creo que pone presidente. Pero esto ya es del 20, ya es inicios del 20. ¿Y qué años? O sea, ¿sabes qué años? Te lo puedo buscar porque creo que tengo la portada que me mandó. O sea, esto es que, bueno, como es un coleccionista, si te interesa también os puedo poner en contacto, que tiene muchísimo material en relación a pues, gafas de Dalmau, de Currons, de todos estos del momento. Y pues hablando con él y preguntando cosas, pues me mandó esto también. Y es dentro de una revista, pero eso lo tengo que tener, pero no te lo sé decir de memoria, te lo busco y te lo envío. Vale, muchas gracias, Celia. Ya. Bien, María Millán ha preguntado también, adelante. Sí, hola, buenas noches y bueno, enhorabuena también por 2 cosas. A ti por la charla que nos has dado, muy interesante, y también por el ciclo, por empezar el ciclo, porque también cualquier primer paso, ¿verdad? Siempre cuesta mucho y esperemos que sea el principio de una actividad y una iniciativa que es muy interesante. Bueno, yo tenía 2 preguntas. Una, quizás una aclaración de tipo sociológico, que es que en esos anuncios y los espectáculos que comentas, se ve así como el precio de 1 real o 2 reales. Entonces, claro, la traducción de ese precio a euros pues sería para reírse, ¿no? Porque quizás no nos quedaríamos no sé, en qué decimal. Pero, ¿qué viene a representar eso para la gente de la época? Es decir, ¿era un precio exorbitado? ¿Era algo asequible para la gente que se paseaba por la Rambla enfrente del liceo? Esta era una pregunta. Y la otra pregunta era de tipo óptico. Concretamente, cuando hablas de la fotografía estereoscópica, yo que tengo el libro, porque en el Día de la Luz, ¿no? En el acto central del Día de la Luz se repartió el libro que editó el Colegio de Ópticos Optometristas de Cataluña, pues no me ha llegado a quedar claro si en esas fotografías estereoscópicas, claro, me parece muy pronto para que sea fotografía. Es decir, no es evidente desde el punto de vista óptico conseguir un efecto en 3 dimensiones si no se ha hecho adecuadamente, o ahí aparecen como unos pequeños prismas que da impresión. O sea, no he llegado a captar en el libro o ahora en tu charla si en realidad eran fotografías o eran dibujos y
tenía una técnica muy elaborada o si era superposición de dos imágenes. Ahí, por ejemplo, se ve algo tipo fantasmagórico, ¿no? Como una luna. Entonces, ¿se sabe algo más de qué tipo de imagen y cómo se obtenían estas de estereoscópica? Y ya está, reitero las felicitaciones, nada más. Gracias. Empiezo por esta última. Eran fotografías que se llamaban Tissue, aquí está escrito. Lo que es muy particular es que es un formato que empieza en París en este año, 1853, lo que está estudiado, y Dalmau ya lo tiene. Entonces, lo que no sé exactamente es si es exactamente el mismo formato, si crea algo parecido o así. Fotografías estereoscópicas hay desde el inicio del daguerrotipo, 1839. Con el daguerrotipo lo que pasa es que es mucho más difícil, se conservan muy poquitas. Denis Pellerin, se llama, Denis Pellerin, se escribe así, tiene una colección extraordinaria y es de los que más lo ha estudiado, sobre todo en Francia. Y entonces, claro, con el daguerrotipo lo que tienes que hacer es, tomas una foto, te separas un poquito y tomas la otra. ¿Qué pasa? Que con los tiempos de exposición pues era muy complicado, a pesar de existir la idea, ya desde este primer momento pues no se difunde hasta qué pasa. Pues en estos años 50, cuando primero se conciben cámaras con dos objetivos, entonces tú sacas la foto a la vez, entonces ya te olvidas casi de esta diferencia entre las imágenes. De hecho, para los que conozcáis un poco de historia de la fotografía, es algo que se estudia muy poco dentro de la historia de la fotografía y la difusión del modelo carta de visite, que es en los años 60, que es como unas pequeñas fotografías que digamos que es simplemente pues tu identificación, que se intercambiaban, bueno, una carta de visita con tu foto. Ese modelo que será súper popular en los 60 nace de la experimentación que se hace en París especialmente para sacar fotografías estereoscópicas, porque es un formato de foto que lo que hace es agrupar 8 cámaras, te sacan una sola foto, tú las cortas y ya tienes un montón de fotos para dar y regalar, ¿no? Entonces, todo esto viene de este momento con la estereoscopía. Y son formatos que además, como son mucho más chiquitines, es decir, o sea, es realmente, tú te lo pones aquí, no tengo ninguno, es un formato eso, que no es mucho más grande que esto, pues permite eso, captar, no el movimiento, pero hace que no, como no son tan grandes como los formatos habituales, pues no se te mueve tanto, tienes una nitidez mayor y sobre todo eso, simplemente hay que respetar esta distancia y lo curioso de esto es que como que al principio de la fotografía, por mucho que es una novedad increíble, sigue siendo en blanco y negro, pues ellos lo que quieren es eso, animar los monótonos cuadros del daguerrotipo que dicen, pues poniendo los colores y recreando estos juegos de luz, ¿no? Que justamente pues es lo que están habituados, ¿no? Cuando vemos los espectáculos de antes decimos, pues claro que quieren esto, si es que es lo que han estado viendo hasta el momento. Y sobre el tema de los precios. Los precios de Dalmau son siempre más caros que el resto, a nivel general. Es algo que, por cómo él se vende, por cómo cuando ya sobre todo está en la Rambla, antes son un poco más baratos, no te sé decir exactamente el equivalente, pero sí que no era accesible a todo el mundo. En cambio, Currons siempre lo hace más barato y remarca mucho eso, en plan, que aquí sí que puede venir todo el mundo, que siempre es, si Dalmau es un real, 2 reales, además cuando hay novedades, con la estereoscopía, 2 reales, con los juegos de física recreativa, sube otra vez también. En cambio, Currons siempre 6 cuartos, que es mucho menos, pero aún así, los espectáculos que estaban digamos, en tiendas, en lugares semipúblicos, seguían siendo mucho más restringidos al público general, jornaleros. O sea, si pensamos pues, en una clase trabajadora de Barcelona, ellos cómo veían este tipo de espectáculos, pues en la calle. Había, en vez del cosmorama, que es realmente una lente, la pared y la vista en medio, había casetas que se llevaban a cuestas pues de la propia persona o de carros ambulantes, se llevan a ferias y eso sí que era, pues nada, tal y como se describe en el momento,
era el entretenimiento principal pues, de la clase obrera, trabajadora, pues de ferias y de otro tipo de espectáculos. Pero es un contexto ya público, puede ser urbano o rural en el campo, normalmente también en plazas, y allí lo que no sabemos es cómo varía, o sea, la calidad, lo que imaginamos es que sería diferente, pues las vistas que puedes conseguir, la calidad de la lente, la calidad del efecto visual, la calidad de la perspectiva, pues creemos que es diferente a la que pues, podría presentar Dalmau, que además pues, era óptico, ¿no? No era un buhonero ambulante que va con su carromato por las diferentes plazas. Entonces eso, es como que no todos eran accesibles, pero sí todo el mundo tenía acceso a algún tipo de imágenes de este tipo y que por eso podemos hablar de esta cultura visual compartida. Muy bien, muchas gracias. Bien, muchas gracias. Hacemos la palabra a Alejandro, que tenía la mano levantada. Por favor. Hola, ¿se me escucha? Sí. Vale, pues bueno, muchas gracias por la conferencia y también por iniciar este ciclo, que bueno, me ha resultado bastante interesante. Y tengo una pregunta que me ha surgido a raíz de esta última anterior, que es relacionada con el aparato este, el estereoscopo. Y yo entiendo que, bueno, la pregunta quizás sea un poco más técnica. Yo entiendo que esto es, la visión que uno tiene de esto es algo tridimensional, similar bueno, no creo que llegue a los niveles del cine 3D de hoy como películas como Avatar, pero que tendríamos una profundidad, entiendo. Entonces, Sí. la duda que me ha surgido es, al relacionarlo con el primer aparato que se mostró en la presentación, que era el zoograscopio o algo así, Uh-huh. que decíamos bueno, que permitía una inmersión del espectador Uh-huh. dentro de ese, pues, ese paisaje, esa arquitectura. Entonces, allí en aquel aparato entiendo que no veían en 3D. Entonces, ¿cómo se veía? Eso es lo que no me ha quedado claro, porque cuando empecé con la charla pensé que aquello era 3D, pero luego dije, no puede ser porque 3D será el estereoscopio. Entonces, Sí. pues, esa es la pregunta. Mira, aquí te lo pongo, que creo que se ve mejor aquí. Esto lo que conseguía era un efecto similar a hoy en día ojo de pez. Entonces, lo que se consigue, sobre todo si es buena la lente, porque sí que es verdad que en diferentes colecciones y tal y como nos han llegado los aparatos, a veces miras y dices, pues no. Pero cuando es buena, tienes una sensación, pues esto, que el fondo es mucho más profundo, es esta sensación de inmersión, pero claro, no porque la estampa, bueno, la estampa tiene que estar bien trabajada, pero es especialmente la lente que consigue, pues de algún modo, abstraerte de este exterior. Y decía, pues también como tridimensional en el sentido que parece que las estampas buscan un poco eso, ¿no? Si miras cómo están construidas, la sucesión de planos es exagerada, no es como un cuadro real, ¿no? Es realmente este arco está buscando que tú te metas dentro. Pero eso no es un relieve, es un buscarlo de otros modos. El estereoscopo sí, y además es mucho más inmersivo porque realmente tú lo tienes aquí, ya está, no ves nada más. Y sí que yo tengo algunas y me compré varios sets para, bueno, y también las colecciones que he visto en los museos, sí que te da una sensación, es que sí que el relieve es realmente impresionante. O sea, de decir, de coger estampas eso, del siglo XIX, de fotografías y verlas y decir, uy, Dios mío, o sea, ¿qué es esto lo que veían? Que esto está inventado desde hace tanto tiempo, ¿no? Y obviamente es diferente de nuestro relieve con el anaglifo, con el rojo y verde o el relieve de Avatar, que creo que ya no sé cómo se llama, pero son gafas negras, creo que recordar. Sí, usa la polarización de la luz y todo eso, ya es algo distinto en lo de Entonces, Avatar. sí, es diferente. Yo diría que este relieve es realmente muy táctil, muy definido. Las líneas se ven perfectamente. Además, es una calidad de la fotografía del momento que es que la definición, si está bien hecha, es muy, muy buena. ¿No? A diferencia de nuestros móviles de ahora, pues pueden hacer muchas fotos, pero cuando ampliamos un poco malo, realmente. Pues en ese momento, cuando usamos lupas, cuando ampliamos todo lo que podemos, es que la calidad sigue siendo muy buena, el detalle. Y entonces,
sumergirte en esas fotografías realmente sí que es una sensación, pues sí, de 3D total, de tridimensionalidad muy bien conseguida. O sea, no tienen realmente nada que envidiar. Lo que es más difícil de apreciar es esto, el sobrescopio y las vistas ópticas, que sí que yo creo que quizá nos es más lejano, o estas lentes que nos han llegado, a veces sí que cuesta un poco más desde nuestra perspectiva contemporánea de hacernos a la idea de lo que se vivía en el momento. Vale, entiendo que entonces en el sobrescopio más bien es el arte de la lámina lo que produce esa sensación de profundidad, pero jugar con los puntos de fuga. Y la calidad de la lente, sí, y que la lente acompañe, porque a veces he visto Vale, la misma vista con diferentes lentes y es que no es lo mismo. vale. A lo mejor te difumina mal, a lo mejor no te coge, o a lo mejor no está pensada para esa dimensión. En el cosmorama Ujú. pasa también en este que tenéis aquí, ¿no? De si no está bien puesta la distancia, pues a veces no acabas de coger el juego. En cambio, cuando todo cuadra, pero eso es como muy difícil de saber hoy en día porque nos han llegado colecciones por un lado, lentes por otro, caballetes y espectáculos por otro. Entonces, pero bueno, pero en el estereoscopio sí que te garantizo que es 3D inmersivo total. Vale, muy bien. Y luego tenía otra cuestión mucho más, bueno, menos técnica y he visto que en la transparencia en la que había aparecía lo del estereoscopio, ponía que era colección de Rivero en Málaga. Bueno, yo es que soy de Málaga, entonces me llamó la atención. ¿Eso es una colección privada o es algo que se puede visitar o cómo, o está en algún museo? Y ya de paso pregunto, este tipo bueno, pues de instrumentos y de espectáculos visuales pueden hoy día, ¿en qué museos verse? Si es que están disponibles, en fin, esa sería la cuestión. Sí, pues se llama Rivero, lo tenéis en internet, tiene un blog donde va poniendo realmente diferentes avances que hace, porque también investiga su propia colección. ¿Se puede visitar? Creo que sí, yo aún no la he visto, o sea, a ellos los conozco personalmente, pero no he ido nunca a Málaga, entonces no he tenido la oportunidad. Pero sí que además hacen muchas colaboraciones con distintos museos. Entonces, creo que es que hace poco, yo no sé si en el mismo Málaga o si era Sevilla, pero bueno, exponen partes en diferentes museos. Entonces, creo que en su web, busca fotografía estereoscópica Rivero, yo creo que tiene que aparecer. Y tienen un libro que es como un libro fundamental en España, porque eso, hay muy poquita investigación sobre ello, que creo que se llama así, La fotografía estereoscópica en España. Donde cuenta eso, un poco pues la introducción, por ejemplo, el caso de Dalma aún no sale, que es importante porque, claro, es como anterior el libro a todo ello, pero ellos son como un poco los que han puesto las bases para ir estudiando todo esto. Creo, espera que te confirmo, creo que es así. Y luego, sobre museos, yo creo que el fundamental y el que te recomendaría muchísimo si te puedes escapar es el de Girona. El Museo del Cine de Girona es donde vas a ver todo esto y más. O sea, tienen 3 plantas enteras dedicado a ello. O sea, porque la colección, sobre todo casi todas las imágenes que he mostrado son de ellos, la colección la formó Tomás Mayol, que era un coleccionista que, como os decía, todos estos objetos, básicamente, la mayoría se han preservado porque los primeros coleccionistas, historiadores del cine, en los años 30 y luego 60, que es el caso de Mayol, vieron en estos objetos un precedente del cine, entonces empezaron a coleccionarlos. Entonces, por eso se conservan sobre todo en museos del cine. Entonces, aunque eso yo prefiero como conceptualizarlos separado, pero es una maravilla. El Museo del Cine de Girona a nivel es que es de los más importantes de Europa, con Torino y con la Cinemateque de París, podríamos decir. Y te confirmo que lo de Rivero se llama Colección Fotográfica Fernández Rivero. Lo tienes en internet, su blog. Pues muy bien, muchas gracias y enhorabuena por la presentación que ha estado muy bien. Gracias. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta más. ¿Alguien quiere preguntar alguna cosa más? Bien. Bueno. Parece que no. Bueno, entonces agradecer una vez más, Celia, gracias por la charla tan interesante.
Y muchas gracias a todos los que habéis asistido a esta primera charla del ciclo. No sé si, Sergio, ¿quieres comentar alguna cosa más antes de cerrar la sesión? Bueno, simplemente unirme a ti, Tony, en el agradecimiento a Celia. Muchas gracias por haber iniciado el ciclo y muchas gracias a los asistentes. Y esperemos que larga vida a este ciclo. De momento, informar que tenemos comprometidas charlas para todo el año académico, así que es buen síntoma. Bueno, María pregunta cuándo será la siguiente charla, que será el mes que viene, pero tenemos fecha ya concretada, Sergio. Sí, ahora mismo no la tengo en mente, pero la idea, sí, va a ser el primer lunes del mes, si no es festivo, el siguiente, porque más o menos es lo que teníamos comprometido. La idea es que sean los primeros lunes de cada mes, sujeto a disponibilidad de los ponentes. ¿Vale? Y bueno, el último mencionar, no igual, Tony, que las charlas se van a colgar en el canal YouTube de Sedóptica. Correcto. Aquellos que no podáis asistir en directo, pues por lo menos que tengáis ese recurso ahí disponible. Muy bien. Pues muchas gracias, de verdad, por esta oportunidad para compartir la investigación y muy contenta de que os haya gustado. Gracias a ti, Celia. Bueno, pues podemos dar el ciclo, la conferencia por concluida. Muy bien. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias a todos. Muchas gracias.